Hola, bienvenidos al podcast número 1 de Filosofía en el Mundo. Quédate en este breve recorrido donde mencionaremos algunos de nuestros filósofos favoritos y su forma de pensar. Hola, buen día a toda nuestra audiencia. Yo soy Mariana Ramos y en esta emisión tenemos dos invitados muy especiales, Bruno Díaz y Alesia González. Ellos nos contarán acerca del pensamiento de sus filósofos favoritos. Alesia, por favor, compártenos acerca de tu filósofo favorito. Bueno, para mí uno de los filósofos más importantes es Sócrates. Él creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal. Y, a su vez, la virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Y bueno, esto me hace recordar una de las frases más sonadas entre la sociedad. Solo sé que no sé nada o solo sé que nada sé. Es una famosa frase atribuida al filósofo griego Sócrates. Esto para mí hace referencia a que uno es consciente de su propia ignorancia. Aristóteles es otro filósofo a quien le tengo admiración o me llama la atención su forma de pensar. Él pensaba que el fin principal del hombre en la tierra es ser feliz, pero defendía que ésta no se derivaba del placer, sino de la conciencia racional derivada de cumplir el papel que cada individuo tiene reservado. Se refiere a cumplir con el orden por su esencia. Las frases que más me han inspirado, o bueno, de cierto modo, me han gustado más, me parece un tanto por decir una palabra romántica o se centra mucho en el sentimental. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. No todo término merece el nombre de fin, sino tan solo el que es óptimo. Me parece muy interesante la forma de pensar de estos dos personajes, ya que son demasiado importantes para la filosofía. Ahora, Bruno Díaz, te invito a que nos hables un poco de tus personajes favoritos de la filosofía y su forma de pensar. Bueno, pues la persona de quien yo voy a hablar es de Octavio Paz. No fue precisamente un filósofo, él de hecho fue un ensayista, un traductor y un escritor diplomático. Esta persona en 1990 ganó un premio Nobel de literatura desde su conocimiento filosófico y literario. Y bueno, la idea que este ensayista, esta gran personalidad nos presenta es el por qué los mexicanos somos como somos. ¿Por qué hace al mexicano ser un mexicano? ¿Cómo es dentro de esa capa de macho, dentro de ese caparazón de simplemente ser macho, ser el que todo lo puede, el que todo lo tiene y nadie lo puede parar por ningún motivo? Bueno, pues el mexicano lamentablemente lo conlleva a repercutir a la soledad. Esa es su forma de identidad, estar solo, no presentar ningún tipo de sentimiento. ¿Por qué? Porque el presentar sentimientos lo hace abrirse, lo hace entrar en su interior. Y eso no está permitido aquí. No está permitido. Un mexicano tiene que ser un ser inferior a los demás, tiene que ser un ser que no se puede dejar por nadie. Nadie puede decirle que no puede hacerlo, él puede. El mexicano termina teniendo una adolescencia continua, donde siempre adolece todo lo que sucede, y culpa al mundo de lo que le rodea y a todas las cosas que le suceden en la vida cotidiana. No se fija si cometió algún error, no, 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 él culpa todo lo que pueda culparse, lo culpa. Lamentablemente, como dije, el mexicano vive en un patriarcado donde el machismo es completamente visible y es completamente natural. ¿Por qué? Porque hemos vivido con él desde que nacemos. A los hombres desde que nacen ya tienen que ser fuertes, no pueden llorar. Las mujeres a la cocina. No pueden opinar porque ellas no saben, porque ellas no conocen el tema y es un tema de hombres. El mexicano, siempre está a la defensiva. Como les dije, el mexicano no puede darse a expresar. Así que si alguien intenta ofenderlo, intenta hacerlo menos inferior,
El mexicano tiene que responder. Tiene que estar a la defensiva y mostrar que él es un hombre varonil, macho, que tiene todo el poder de deshacer y deshacer. Sin embargo, pues como les dije, el silencio. El silencio es lo que más repercute en él, porque tú no puedes opinar acerca de nada. No puedes estar triste porque te hayan dicho algo que te haya dolido, no puedes expresar que te dolió eso que te dijeron. No, no puedes hacerlo, tienes que estar callado. Así seas un macho o seas una señorita, no puedes decir nada. ¿Por qué? Porque tienes que ser inferior. Esto nos hace que no crezcamos, que no maduremos en ningún aspecto. Este, el mexicano pues se muestra ante los demás con un rostro, ocultando la verdad bajo una máscara de machismo. El mexicano siempre tiene que lucirse, siempre tiene que ser el centro de atención. No puede haber nadie más que lo haga sentir menos o que lo haga sentir que no está haciendo nada. El mexicano puede tener todo lo que quiere, porque puede. Aunque al final de cuentas la prosperidad no puede tenerla. ¿Por qué? Porque no puede expresarse. No puede estar tranquilo con él mismo. No puede sentirse ofendido. Nadie lo puede ofender. Si te ofende, lo ofendes más feo. ¿Por qué? Porque no se puede cejar. Un mexicano no puede decir cómo se siente al respecto de las cosas. No, él tiene que ofender y ofender peor y que le duela. El mexicano nació odiando al indio. A pesar de que eran sus raíces, odia al indio y también a la cultura española. Algo muy tonto porque no es nuestro mestizaje. De ahí vinimos, de ahí son nuestras raíces. El indio y el español son completamente lo que somos ahora. Y los odiamos. Nos odiamos a nosotros mismos. No se puede sentir débil. No se puede sentir como una mujer. No se puede sentir como un maricón. ¿Por qué? Porque los hombres no valemos poquito. Los hombres valemos mucho. No se le permite mostrar su intimidad respecto a eso. ¿Por qué? Porque la mujer es débil. Y si te vuelves débil, eres una mujer y la mujer sabes que no puede opinar. En este mundo tan patriarcado del machismo en el que vivimos aquí en México. No puedes llorar. Tienes que ser fuerte. Nunca te puedes abrir. No te tienes que defenderte ante cualquier cosa. Debes ser valiente y enfrentar las situaciones. No puedes llorar, no puedes quejarte un rato, no, no puedes vivir el dolor. El dolor no se puede vivir. Tienes a fuerzas que enfrentar las situaciones. El mexicano no se acepta a sí mismo. Jamás termina de aceptarse. Directamente desde el núcleo familiar se nos generan machos y se producen machos. Lamentablemente así es. El mexicano es temerario y sociable, en las fiestas sobre todo. No puede faltar el alcohol. No puede faltar esa forma de vitalidad que le da, la fuerza que le da, el creer que puede y lo puede todo a pesar de que simplemente a veces tiene que aceptar que no puede. El alcohol siempre ha sido una forma de darle ese impulso para lograr las cosas. Es muy hermoso como Octavio Paz se fue dando cuenta de toda esta idea del mexicano, que es muy cierta, lamentablemente, es muy cierta. No podemos negar que en algún momento de nuestras vidas fuimos machos y no nos dejamos querer, no nos dejamos intimidar ante nadie. Y por eso a mí me pareció muy interesante cómo él expresa a través del silencio todo acerca del mexicano. Y pues reflexionando ante todo esto, tiene que cambiar. No podemos seguir siendo así.
Los hombres también tenemos derecho a llorar, a sentirnos mal por las cosas que nos ofenden, que nos dicen. Las mujeres tienen derecho a hablar y a expresarse y a defenderse a toda costa. No se puede seguir permitiendo. Y nadie está solo. Siempre va a haber alguien con el que podamos contar y podamos desahogarnos. Y no es necesario sentirse inferior a los demás. Finalmente todos somos seres humanos y podemos tratarnos con respeto todos. Ya seamos hombres, mujeres, identidades sexuales, este, etnias, lo que ustedes digan y quieran y prefieran. Todos podemos tratarnos con respeto y podemos dejar de ser ese estereotipo del mexicano que se nos da, porque no es un orgullo. Y yo no me siento orgulloso. De mi parte, no me siento orgulloso por lo que somos ahora. Muchas gracias, Bruno. Concuerdo mucho con tu pensamiento y con el pensamiento de este personaje. Me parece muy bueno lo que trata de decir y estoy muy a favor de que a todos se nos trate por igual, sin importar nuestra etnia, género, etc. Ahora cambiando de filósofo, una de mis filósofas favoritas es Simone de Beauvoir, que nos explica que en este mundo ha pertenecido siempre a los hombres. Ella publica por primera vez bajo el sello de la editorial francesa Gallimard en 1949 El segundo sexo, una obra esencial de la filósofa existencialista que contiene en sus casi 1000 páginas todo lo que significó la tercera ola del feminismo que estalló con determinación durante la segunda mitad del siglo XX. Hace más de 70 años, Simone publica su libro El segundo sexo. En este libro reivindica ideas que siguen siendo de plena actualidad. Esta frase, no se nace mujer, se llega a serlo, fue adoptada por el movimiento feminista y de esta frase es que habla en su libro. En este libro la autora explica que el sistema ha creado una construcción social de la idea de mujer basada en la biología, cuyos principios y diferencia entre sexos son utilizados para justificar una supuesta debilidad femenina. Una debilidad que se nos atribuye tan solo por nacer mujeres, o sea, ni siquiera es como que esté justificada o como que nos pongan a prueba, no, tan solo por ser mujer ya se nos atribuye esta debilidad. La solución a todo esto, según Simone de Beauvoir, pasa por la emancipación de la mujer, con la libertad como concepto central y directamente está vinculado con el existencialismo latente que viene hablando en toda su obra. Simone concluye en que no hay diferencias entre géneros y que no se trata de un enfrentamiento entre sexos, sino de una igualación, de ponernos al mismo nivel que los hombres. Este es el punto de partida que define el movimiento feminista que Simone revitalizó y revolucionó. Ahora, para cerrar con este podcast, les hablaré acerca de Hannah Arendt. Es una de las figuras más importantes del pensamiento político del siglo XX. A la filósofa que no querían que la llamaran filósofa, la filosofía la atrapó en la adolescencia. Hannah Arendt reflexionó acerca del totalitarismo, el holocausto y las circunstancias que pueden llevar a un ser humano normal a cometer atrocidades, y dejó para la historia su teoría de la banalidad del mal. Ella lo sintió de cerca, era judía, huyó de Alemania y de un campo de concentración en Francia. También fue testigo del juicio contra uno de los responsables del exterminio. La vida y sus paradojas hicieron que años atrás se enamorara del que llegó a ser el filósofo del nazismo. La banalidad del mal, ese concepto que afirma que personas capaces de cometer grandes males o atrocidades pueden ser gente aparente y perfectamente normal. No nos parece un pensamiento muy vivo cada vez que aparece un asesino, un maltratador, un violador en las noticias y oímos a sus vecinos diciendo eso de que es increíble, era una persona normal, ¿quién lo iba a decir? Pues pensemos que esas personas normales capaces de cometer actos atroces y ya puestos, pensemos más las personas que no se consideran culpables de forma individual de un mal colectivo, aunque hayan participado o formado parte de alguna manera en él,
que piensan que sus actos son solo un insignificante grano de arena, que únicamente obedecen y ejecutan los planes trazados por los de arriba. Pensemos en los que se ven a sí mismos como un mínimo eslabón sin poder de decisión y por tanto sin responsabilidad en una cadena mucho mayor en la que hay otros por encima que son los que deben rendir cuentas y dar explicaciones. Y ahí en esa obediencia sin reflexionar sobre las consecuencias de los mandatos, en esa forma de trivializar las actuaciones propias que sumadas llevan al mal final, en ese pensar ¿qué más da lo que yo hago si no tiene importancia? En ese pero si yo solo soy una persona normal, tenemos culpa. Todo esto reflexiona Hannah Arendt en sus teorías y el libro que habla sobre la banalidad del mal. Entonces se me hace muy interesante la forma en que piensa acerca del mal que cometen las personas y que muchas veces pues ni siquiera se culpan. Entonces yo les recomiendo que investiguen más acerca de estas filósofas, ya que creo que se pueden encontrar con información muy interesante y libros y pues todo eso. La verdad les recomendamos demasiado estos filósofos, ya que son pues de nuestros favoritos. Y pues chicos, chicas, hasta aquí llegó la emisión de hoy. Esperamos que les haya encantado. Y a la maestra que nos ponga un 10. Gracias por escuchar nuestro podcast.